Vamos a orar para presentar delante de Dios esta palabra y pedirte, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que seas tú hablando a través de mí en esta preciosa mañana, que en este mundo celebramos este día especial, el día de estas madres, de cada una de nosotras como madres esforzadas, valientes, mujeres, Señor, que, Señor, muchas veces han puesto su vida por delante para que tú seas, Señor, guiando, para que tú seas mostrándote, para que tú seas, Señor, usando a cada una de nosotras como madre para poder hacer tu buena y perfecta voluntad. Yo presento esta palabra delante de ti y te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablándonos a través de mi vida en el nombre de Jesucristo. Y te doy la gloria por este precioso privilegio que me das de poder llevar este mensaje tan precioso a tantas mujeres tan valiosas, tan esforzadas y tan valientes, y a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Cuando yo pensaba y buscaba y oraba con respecto a este tema y este mensaje que iba a dar el día de hoy, créame que anoche el Espíritu Santo de Dios me lo cambió. Ya tenía todo un bosquejo que había preparado ayer, toda una palabra, y anoche mientras dormía el Espíritu Santo de Dios me venía hablando y me levanté cambiando el mensaje totalmente. Le dije, Señor, eso es lo que vamos a hablar, porque eso es lo que tú quieres hablarnos hoy a través de esta palabra. Y cuando podemos ver, y yo estaba buscando entre las mujeres de la Biblia, una mujer admirable, una mujer ejemplo de madre, una mujer que no escatimó su propia vida por obedecer al Señor. El Señor me mostró a María, la madre de Jesús. Esta fue una mujer esforzada, una mujer valiente, y en esa cultura del momento en que ella quedó embarazada del Mesías, ella estaba corriendo muchísimos riesgos. Yo conozco un poquitito más ese contexto cultural porque mis padres son sirios, y al entender cómo funciona todo esto y que esta mujer, cuando tenía apenas 13, 14 años, quedara embarazada sin estar casada, esta mujer se estaba metiendo en un problema grande. Estaba desposada, comprometida, porque en la cultura hebrea y en la cultura árabe, cuando un hombre y una mujer se gustan o se alinean para un matrimonio, el noviazgo, es que él viene, se compromete con ella. No es como actualmente aquí lo vemos, que yo me comprometo contigo, te pongo el anillo después de haber vivido contigo 5 o 6 años, después de haber probado, te pongo el anillo y nos vamos a casar. No, bíblicamente eso no funciona así. Y María en ese momento, junto con José, estaba desposada, estaba comprometida con José para casarse. Cuando el ángel le habla y le dice, voy a hacer a través de ti esto y esto y esto, y te voy a enviar a través de ti el Mesías, a Jesucristo, Él nacerá a través de ti. Pero ella dice, ¿cómo va a ser esto a través de mí? Yo no entiendo cómo puede ser esto. Pero ella, a pesar de no entenderlo y a pesar de saber que había demasiado riesgo el que ella iba a correr, porque en ese momento ella podía ser apedreada, rechazada, la podían hasta matar. Y el que estaba comprometido con ella, que era José, que créanme que en ese tipo de compromiso ni siquiera una agarradita de manos hasta el día de la boda. No es como hoy día, ni siquiera una agarradita de mano. Y entonces ella ni siquiera pensó, ¿qué voy a hacer con mi comprometido? ¿Qué voy a hacer con mi prometido? ¿Qué va a pasar conmigo si yo quedo embarazada? Tantas cosas que pudieron haber pasado por su mente. Y en ningún momento ella dijo, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con mi compromiso? ¿Y qué le voy a decir a mis padres? ¿Y me van a matar? No cuestionó nada. Ella lo único que dijo estas palabras. Entonces María dijo, esto está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, dice, entonces María dijo, heme aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Por qué hablar de una mujer como María? Porque es una mujer ejemplar. Porque el diseño de Dios nunca fue que a María se le adorase. El diseño de Dios nunca fue que a María se le usara como intermediaria entre Dios y nosotros, o entre Jesús y nosotros. Nunca fue el diseño de Dios que a María se le rindiera pleitesía más que a Jesús, como por lo general lo vemos que sucede en las religiones tradicionales,
En la iglesia cristiana no se habla mucho de María, pero hablamos de Josué, hablamos de Esther, hablamos de Pablo, hablamos de Lucas, hablamos de tantos hombres y tantas mujeres, héroes y heroínas de la fe, pero a María muchas veces la tenemos ahí como que detrás de la escena, porque lamentablemente se ha usado la imagen de María, la madre de Jesús, como una imagen que está contraria a lo que Dios nos enseña, una idea diferente a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. El diseño de Dios fue usar a María para que naciera a través de ella Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y si lo podemos poner hoy en palabras un poquito más entendibles, es como que una mujer pudiese alquilar su vientre para que pudiese tener un hijo. No sé cómo lo llaman en el mundo médico. No es un in vitro, es algo parecido. He escuchado historias. ¿Perdón? Un vientre alquilado. He escuchado y he visto matrimonios donde la mujer no puede tener hijos, pero el hombre quiere tener un esposo y van y alquilan un vientre. No voy a entrar en detalles de si esto es de Dios o no es de Dios en este momento, pero vamos a ver como que María alquiló su vientre para que Jesús naciera. Pero no solamente alquiló el vientre, porque la semilla no era de Jesús, de José, la semilla era directamente del Padre. Pero ¿qué pasó en este caso? Ella no solamente fue que prestó su vientre para que el Mesías naciera, sino que lo cuidó, lo amó, le sirvió y estuvo con él desde el principio hasta el fin. Y Dios puso al lado de ella a un hombre, José, para guiar a Jesús, para acompañar a Jesús y para representarle igualmente como padre en esta tierra. Y si usted tiene una situación donde usted me dirá, bueno, pero es que yo he sido rechazado porque yo fui adoptado, porque mis padres me abandonaron y yo fui adoptado, vemos a Jesús también con la misma historia prácticamente, porque Jesús fue adoptado por José. No era su padre biológico, pero lo formó, lo crió y lo educó y fue un ejemplo para él de hombre, de sacerdote en su hogar, y cumplieron juntos, José y María, el propósito de Dios para que Jesucristo pudiese ser formado en un hogar conforme al diseño de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hablar hoy de María? Que María es una mujer ejemplar, que María es una mujer a la cual nosotras como mujeres deberíamos admirar y aprender un poco de ellas. Entender que aun cuando ella lo tuvo en su vientre, aun cuando ella lo formó, lo educó, lo cuidó hasta el fin, hasta el pie de la cruz, no le pertenecía a ella. Aun cuando solamente nosotras como madre podemos entender el dolor de una madre por un hijo. Y ella entendió desde el primer momento la asignación que Dios tenía con su hijo. Y en ningún momento le fue tropiezo. Por el contrario, hasta el fin se mantuvo firme. Y no solamente fue su hijo, sino que también lo tuvo que recibir como su Señor y su Salvador para poder tener la vida eterna. No solamente como, qué difícil poder ver a una madre, porque a veces cuando hay mucha familiaridad, es muy difícil que cuando hay familiaridad yo pueda ver en ti la unción y la persona que eres en Dios. Y que María no se haya desenfocado. Y que María haya podido estar allí al pie del camino de Jesús. Fue una de sus discípulos, lo acompañó, iba, venía, le servía. Le servía. Y nunca se familiarizó, porque ella entendía que era su hijo, pero era su maestro. Ella entendía que era su hijo, pero era su Mesías. Ella entendía que era su hijo, pero que también era su Salvador. Y aquí tenemos demasiado que aprender nosotras como madres. Porque a veces nosotras nos familiarizamos, a veces nosotras personalizamos el proceso que nuestros hijos puedan estar viviendo. A veces nosotras creemos que es algo personal, cuando cada uno de nuestros hijos tiene su proceso. Y tiene su caminar y tiene sus tropiezos y sus caídas y sus levantadas, las cuales son necesarias para que ellos puedan también tener un encuentro con Dios cara a cara y no el encuentro que yo tuve con Dios necesariamente. Porque el hecho de que mis hijos hayan nacido en un hogar cristiano no los hace a ellos cristianos. Amén, ellos tienen que tomar una decisión por Jesús. Ellos tienen que decidir caminar de la mano de Jesús. Ellos tienen que decidir creerle a Dios a través de su palabra. Pero el deseo de todas nosotras como madres, ¿cuál es? Que nuestros hijos caminen y vean lo que Dios tiene y quiere para ellos. Amén. Una madre
disponible para la voluntad de Dios. Es lo que Dios está buscando. Una madre en estos tiempos que le diga: Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad y no a la mía. En este proceso que yo he estado viviendo como madre, muchas veces me pregunto, yo me respondo. Yo no sé si a usted le pasa. Y me pregunto y digo: Dios mío, ¿cuántas veces te dije, úsame, aquí estoy, quiero ser un instrumento en tus manos, quiero que tú hagas conmigo conforme a tu voluntad? Pero ¿cuántas personas aquí, no solamente madres? Yo no quiero hablar solamente a las madres hoy, porque aquí también hay muchos padres. Vamos a darle un fuerte aplauso a los padres también. Esos hombres que junto a esas mujeres preciosas, guerreras, juntos edifican un hogar conforme al corazón de Dios. Porque ¿sabes qué? Nunca ha sido el diseño de Dios que el hombre haga el papel de la madre o que la madre haga el papel del padre. Cada uno de los dos tiene un rol que yo le voy a dejar como tarea, que usted lo pueda investigar, que usted pueda estudiarlo y cada uno de ustedes pueda fluir en el diseño de Dios, porque los dos son complementarios, son muy importantes para poder edificar la vida de los hijos. Cada uno en sus asignaciones que Dios les ha dado. Pero yo le preguntaba al Señor cuando yo decía, usa mi vida, yo quiero ser un instrumento en tus manos para que tu gloria pueda ser vista a través de mí, para que otros puedan conocer a Jesús a través de mí, para que yo pueda testificar de tu poder y de tu amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han hecho cuántos le han dicho al Señor, úsame? ¿Cuántos le han dicho al Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ser usado por ti? ¿Cuántos le han dicho al Señor, Señor, yo no me quiero quedar aquí conforme nada más recibiendo, yo quiero que otros puedan ver tu amor a través de mi vida? Yo quiero no solamente estar aquí, sino quiero involucrarme, quiero ser parte de tu mover. ¿Cuántos lo han dicho con sinceridad? Siga diciéndolo. No se detenga nunca, porque Dios quiere usar sus vidas, pero muchas veces no queremos pasar por el proceso. Porque yo me preguntaba y me decía, Dios mío, ¿es en serio? Es que la cosa es así. ¿Es en serio? Bueno, sí es en serio. ¿Tú quieres ser usada por mí? Vas a tener que vivir procesos, vas a tener que pasar dolor, vas a tener que creerme, vas a tener que orar y esperar en mí, vas a tener que empezar a ver las cosas a través de mis ojos y no de lo que tu realidad te dice. Entonces muchas veces yo, al ver mi caminar como madre, muchas veces me pregunto, Señor, ¿y esto qué? Y el Señor, cuando me hace mirar un poco para atrás y tener la oportunidad de hablar con otras madres que han estado pasando el proceso que yo como madre he estado viviendo, me he dado cuenta que el Señor me ha dado palabra para fortalecerla, me ha dado palabra para animarla, me ha dado palabra para decirle, no es el final. Hay que creerle a Dios hasta el último momento. No es tiempo de llorar, es tiempo de proclamar, es tiempo de hablar lo que Dios dice, es tiempo de creerle a Dios, no es tiempo de quedarme sentada llorando, porque el camino de ellos en este momento no es el final. Pero nosotras como mujeres y como hombres de Dios en esta casa tenemos que creerle a Dios por todo, no por lo que estamos viendo. A veces somos muy movidos, y eso lo prediqué hace 2 semanas, por lo que vemos, por las realidades. Y créame que no me voy a cansar de predicarlo, porque yo misma lo estoy viviendo. Yo misma me confronto con esta palabra. No es el final. Tu presente no determina tu futuro. Creerle a Dios en los momentos más difíciles, ahí es donde se pone la cosa fuerte. Ahí es cuando tú quieres tirar la toalla. Ahí es tú que como madre muchas veces dices, Dios mío, no puedo más con eso. Y eso es lo que quiere el enemigo. Él vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y qué quiere matar? ¿Qué quiere robar y destruir? Los sueños, los propósitos, las visiones, las promesas que Dios te ha dado para tus hijos. Él lo que quiere es venir a arrebatarte para que tú no creas, para que tú te quedes ahí en la esquina llorando. No es tiempo para llorar, es tiempo para creer hasta el final. Y podemos ver en la vida de María, una mujer que hasta el final, en la cruz, se mantuvo creyendo. Yo no me quiero imaginar el dolor que esa mujer padeció en ese momento. Yo no me quiero imaginar la vida de María y viendo a su hijo clavado en la cruz, viendo que a los que sanó, a los que alimentó, a los que liberó, lo estaban diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. Y ella no llenarse de rencor, y ella no ir en contra de ellos y decirles miserables, malditos, malos. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado por su mente en ese momento? Yo no sé qué hubiese sido de mí. Yo no sé qué yo hubiese hecho si yo hubiese sido ella en ese momento.
yo no sé si yo me iba y decía, crucifícame a mí y no a él. La gente a quien le seguía, la que él alimentaba, la que él cuidaba, la que él amaba, fueron los que lo llevaron a la cruz. Bueno, no lo llevaron ellos a la cruz, pero fueron los que decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Era el plan y el diseño de Dios. Pero estoy segura que María no había conocido toda la historia. Estoy segura que María no se le había dicho toda la historia, porque se le dijo quién iba a ser, se le dijo cómo iban a ser, el propósito que tenía. Pero me imagino que ese final de la cruz ella no lo contempló en ningún momento de su vida. Y con todo eso se mantuvo firme en la cruz, firme hasta que él murió, firme, sin rencor, firme, creyendo que Dios, su Padre, tenía el control. Qué momento tan difícil, qué momento tan difícil el que esa mujer tuvo que padecer allí. Qué mujer tan admirable, qué mujer digna de nuestro respeto y de nuestra admiración. Una mujer llena de gracia, de bondad, que no le dijo a Dios nunca, ¿cómo yo podré hacer esto? ¿Cómo va a pasar esto? Lo único que dijo, yo no tengo marido, pero hágase conforme a tu voluntad. Era virgen. Y quiero que usted sepa que esta mujer, para que los que no tienen aún el contexto de la vida de María, porque yo por mucho tiempo yo fui idólatra, por mucho tiempo yo fui amante de María, seguidora de María, y más que de Dios, más que de Jesús. Esa fue mi realidad. En mi casa yo tenía imágenes de María y cuando yo iba a orar o iba a rezar, iba y rezaba, lloraba, era María. Nunca lo hacía a Dios ni a Jesús porque no conocía la palabra de Dios. Y estoy segura que si ella me hubiese podido hablar por una ventanita, me decía, hey, lee la Biblia, ese no es el diseño de Dios, yo no puedo hacer nada por ti, yo no te escucho, hey. Pero tampoco podía ser, ahí está la palabra de Dios. Y en mi experiencia, ver a esta mujer para mí era mi todo. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque no entendemos en una oportunidad cuando mis ojos fueron abiertos a través de la palabra de Dios, yo pude hablar con un familiar mío que tengo que también es muy mariana y le dije, pero ¿tú conoces quién es María? Porque yo tampoco conocía. Yo no sabía quién era María. Yo adoraba y oraba y creía porque lo que yo vi a otros hacer en mí. Que me dieron ese ejemplo. Y era lo que yo hacía. Pero cuando yo conocí la palabra de Dios y estudié la vida de María, pues por la palabra de Dios, pero es que ella es la madre de Jesús, esto fue así, fue asado, que esto. Y cuando yo le pregunto a ella, ¿pero tú sabes quién es María? No. ¿Y cómo la adoras? No sé. Y le explica, y no, todavía no entiende. Porque los ojos no se le han abierto, el Espíritu Santo es el único que se lo puede abrir. Pero adorar a alguien que ni siquiera conoces, confiar y pedirle a alguien que ni siquiera conoces, está fuera de contexto, está fuera de lugar. Por la misericordia de Dios, cuando Dios me abrió los ojos, me permitió amar a María, respetar a María, honrar a María más de lo que lo hacía. Porque lo estoy haciendo a través de la verdad. ¿Sí me expliqué? Cuando tú adoras, cuando tú obedeces, cuando tú sirves a Dios, lo haces a través de su verdad. Y cuando tú amas y honras, lo haces a través de la verdad. No a través de tus sentimientos o lo que otros te enseñaron. Por eso la palabra de Dios dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren. En espíritu, adorar al Padre. Para yo poder adorar al Padre, yo necesito ser su hijo, necesitamos ser un mismo espíritu. Mi perrita y yo no podemos hablar el mismo lenguaje, no nos podemos entender por más que querramos y por mucho que yo la ame. No podemos tener comunión porque no somos de la misma naturaleza. Y para yo poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, yo necesito tener la naturaleza de Dios en mi vida a través del Espíritu Santo. Amén. Yo necesito ser hija de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando adoro en verdad, es adorarle a través de su palabra, lo que Él dice que es la verdad. Entonces, yo venir a conocer a María y a entender a María, lo vine a hacer a través de su palabra. Y ahora le doy el lugar que ella se merece. Un lugar de honra, una mujer ejemplar. No alguien a quien le voy a pedir, no alguien que va a interceder por mí, porque el único intercesor que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. No tengo que adorarla, al único que tengo que adorar es a Dios.
No tengo que honrarla prendiéndole velas, haciéndole peticiones. Eso no es honrarla, eso por lo contrario, es deshonrarla. Pero las personas lamentablemente, por la falta de conocimiento de la verdad, muchas veces creen estar haciendo lo correcto. Y yo me veo parada allí porque yo salí de allí. Y cuando entendí a través de la palabra cómo el Señor nos está pidiendo que honremos a los hombres y mujeres de Dios, tenemos que hacerlo como su palabra dice, aprendiendo de ellos, tomando de ellos lo bueno, desechando lo malo, porque ninguno es perfecto. El único perfecto es Cristo Jesús. Amén. Por eso tuvo que venir a la tierra, porque ellos eran imperfectos, tuvieron que recibir la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Y a través de esa gracia, por medio del sacrificio de Jesús, fueron perfeccionados. Pero podemos ver en la vida de María que se equivocó. Claro que se equivocó. Todos los hombres y mujeres de Dios aún nos equivocamos. El único perfecto es Dios. Pero podemos ver en ella muchas virtudes, más que equivocaciones. Y podemos ver en ella también que fue una mujer que cumplió el diseño de Dios en su vida. Se casó. Después de que, me imagino que antes de que naciera Jesús, ellos se casan porque luego se apartan, se van a vivir solos, pero María y José no tuvieron intimidad hasta que Cristo nace. Después de que nace Jesús, porque Jesús nació en la tierra, el Cristo era antes de que Él naciera. Cuando Jesús nace, después ella lleva una vida marital normal. Porque si usted me dice a mí que María no tuvo relaciones sexuales con su esposo, entonces estaría en contra de la Biblia. Si María fue siempre virgen, entonces no está apoyando o no está siguiendo lo que la Biblia nos enseña, que el hombre y la mujer son uno y el hombre y la mujer no pueden negarse el uno al otro. Y tuvo más hijos. Entonces, cuando tú ves este contexto de una mujer que Dios usó, que fue virtuosa, una mujer admirable, obediente, que también fue una mujer humana, normal y natural, tú la sacas de la posición donde algunas religiones la tienen y la ponen en el contexto donde Dios la tiene, como una mujer de verdad virtuosa, ejemplar, una mujer como tú y como yo, porque María tuvo en su vientre a Jesús, pero tú y yo hoy tenemos en nuestros corazones al Espíritu Santo, al Dios vivo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos portadores igualmente de la presencia de Dios, como ella en ese momento fue portadora en su vientre de la vida de Jesús. Amén. Pero ¿qué? Ella tuvo la responsabilidad de educarlo, de guiarlo y de llevarlo a que él cumpliera el propósito que Dios tenía con él. Qué privilegio, ¿verdad? Pero quiero decirte, mujer, que tú y yo hoy tenemos el privilegio de guiar a hombres y mujeres que tienen un propósito en las manos de Dios. Hombres y mujeres que son hijos sabidos en la juventud, que son herencia de Jehová, que no nos pertenecen, son de Él. Sencillamente somos un instrumento en las manos de Dios para que esos hombres y esas mujeres puedan dejar a Cristo Jesús, a nuestro Padre Celestial, bien representado en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero yo he escuchado muchas veces, pero ¿cómo yo puedo dar algo que yo no he recibido? Porque también yo sé que como humanos en este mundo hemos sido muchas veces golpeados. Las personas que tenían que cuidarnos fueron las que nos vendieron, las que nos lastimaron. Las personas que nos tenían que proteger fueron los que nos expusieron. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan en la vida natural. Muchas veces de repente yo te puedo hablar de tu mamá, de tu papá y tú me dices, yo no tengo los mejores recuerdos, yo no tengo la mejor experiencia para hablar. Yo le doy gracias a Dios porque en mi vida yo tuve una madre que para mí ha sido, no tengo palabras para describirla, esa mujer admirable, ha sido para mí la mejor madre. Y digo, si hubiese tenido que escoger, te escogería una y mil veces. Pero lamentablemente no todas las historias han sido iguales. Pero quiero decirte que hoy tu historia puede ser diferente, porque ese daño que vino a la vida de tu mamá no tiene por qué venir a la vida tuya y a la vida de tus hijos, porque lamentablemente hay maldiciones generacionales que vamos arrastrando por no conocer la verdad. Pero cuando venimos a Cristo todo es nuevo. Cuando venimos a Cristo hay un antes y un después. Comienza nuestra eternidad. Y yo no voy a cometer los errores que otros cometieron conmigo, porque si vamos a retroceder y a retroceder y tú te pones a ver, es que mi mamá fue así conmigo o asado, o mi papá fue así o asado, cuando tú vas a la historia de ellos, la historia de ellos fue mucho peor.
Y yo también puedo decirte que tengo una experiencia de un matrimonio a los 17 años recién cumplidos. Y tú me dirás, oh sí, 17 años recién cumplidos con un hombre que ni siquiera me gustaba. Que estuve casada con él 7 años de mi vida. Y pudiese tener muchísimas razones hoy, yo, para estar molesta con mi mamá. Por muchos años lo tuve. Pero cuando vine a Cristo entendí que ella lamentablemente repitió un patrón, que fue el patrón que ella le enseñaron. Y a ella la casaron de 13 años, ni siquiera sin preguntarle. Y a mi hermana la casaron de 15. Mi hermana por lo menos estaba enamorada. Y a mí de 17, pero ella era lo que ella sabía y lo que ella creía que era lo correcto. ¿Me explico? Entonces muchas veces repetimos patrones en nuestros hijos y lastimamos a nuestros hijos por cómo fuimos lastimados nosotros, porque hay una herida que no ha sido sanada. Cuando yo no estoy sano, yo voy a herir a otros. Y cuando yo no perdono a la persona que me dañó y me hirió, ese mismo demonio que usó a la persona, que la Biblia lo llama verdugo, para herirme a mí, es el mismo verdugo que me va a usar a mí para herir a otros. Y lamentablemente ese es este mundo. Y es la historia de este mundo. Violadores violan a otros. Personas heridas quieren a otras. Pero cuando Cristo viene a la escena, eso cambia. Cuando Cristo nos libera, la palabra de Dios dice, el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero yo tengo que disponerme a perdonar ese pasado. Yo tengo que disponerme a cerrar ese ciclo. Y yo recuerdo que un día mi mamá me dijo, ay hija, ya mi mamá después de conocer la palabra de Dios y la verdad y estar en Cristo, ay hija, llorando me dijo, si yo hubiese conocido al Señor, yo le hubiese preguntado a Dios quién iba a ser tu esposo y no te hubiese casado de esa manera. Y le dije, mamá, no pasa nada. Gracias a Dios por esa historia, porque tengo a Elías y a Jonathan. Y borrar esa historia sería borrar a 2 hijos que son hermosos en mi vida. ¿Y sabes qué? Aun cuando tú no lo sabías, Dios sí lo sabía. Porque la Biblia dice que cuando nosotros estamos en Él, aún los caminos y las veredas torcidas Él las endereza. Y esa es la fe y la confianza que yo tengo como madre en la vida de mis hijos. Porque Dios me otorgó una vida nueva, me otorgó un esposo que no tengo duda que fue el hombre que Dios diseñó para mí desde antes de la fundación del universo. Un hombre al cual amo, un hombre que me ama, un hombre que me gusta, un hombre que sé que le gusto, un hombre con todo como tiene que ser. Amén. Y ha sido un padre para mis hijos y ha sido un padre para esta congregación. Pero mi principio no fue igual. Mi principio no fue igual. Y si yo me hubiese dejado llevar por ese principio, claro, yo cuando me divorcié, aún yo no conocía a Jesús. Usted sabe que cuando yo me divorcié y conozco a mi esposo 2 años después y nos casamos, y yo empiezo a estudiar la palabra de Dios, yo leo, digo, Señor, esas preguntas que tú te haces, que tú también te respondes, pero esta vez no me las respondí yo. La Biblia dice, lo que Dios une no lo separa el hombre. Y yo me quedé, quiso venir una culpa a mi corazón. Estoy separada, pero te vengo a conocer ahorita. Bueno, también entendemos que cuando estamos en Cristo todo el pasado queda atrás, es una historia nueva. Pero en Cristo no debería haber divorcios, amados. En Cristo no es el diseño de Dios que haya divorcio. Por favor, no vayan a tomar esta como una estilla para... En Cristo no debería haber divorcio. Amén. Y en la misericordia de Dios Él me permitió esta historia y me dice, cuando yo le pregunto y le digo, Señor, tu palabra dice aquí que lo que tú unes no lo separa el hombre. Y yo, me dijo, lee bien. Creo que fue una de las pocas veces donde escuché la voz del Espíritu Santo tan clara, porque a veces leemos la Biblia tan rápido como si fuera una revista y no entendemos lo que Dios nos quiere hablar. Y si te puedo dar una recomendación en esta mañana, lee la Biblia esperando lo que Dios te quiere hablar, no como un libro cualquiera que pasas y lees y no entiendes lo que Dios te está hablando. En cada párrafo hay algo que Dios quiere mostrarnos. Y me dijo, lee bien,
lo que yo uno no lo separa el hombre, no lo que unen los hombres. Y yo dije, gloria a Dios, porque ya tenía un esposo que Dios me unió con él. Porque cuando yo era niña y pensaba en lo que era un matrimonio y lo que era un hombre, lo que yo esperaba en un hombre, mi esposo ha sido todo lo que yo creía y esperaba que era un matrimonio. Y nos unió no solamente porque nos podamos gustar o nos podamos amar, es porque hay dos propósitos juntos, unidos en un mismo propósito, dos llamados unidos en un mismo propósito, un hombre y una mujer unidos para cumplir un diseño y un propósito. Y ahí es donde está la clave del matrimonio. Así que mis amados hermanos que aún no se han casado, por favor no se case apresuradamente, pregúntale a Dios. Y los que están casados, busquen el propósito que Dios tiene para ustedes, porque Dios no los unió solamente para tener unos hijos maravillosos y representarles en el hogar. Los ha llamado para representarles aquí en la tierra. Amén, para mostrar el amor de Dios en esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Seguimos hablando de la vida de María y dice, cuando el ángel llegó, le habló a María y le dijo que daría luz al Salvador. Ella no entendía, pero nada de lo que estaba pasando. Ella sabía que vendrían preguntas, sabían que podrían juzgarla, sabía que el futuro de ella era incierto y sin embargo ella no puso límites. Aún con todo eso ella dijo, Señor, aquí estoy, heme aquí. Poderosa palabra, ¿verdad? Señor, aquí estoy, heme aquí. Si nosotras como madres hubiésemos tenido un poquito de entendimiento del dolor que íbamos a padecer por causa de la maternidad, los cambios que vendrían, el dolor que íbamos a sufrir al ver a nuestros hijos muchas veces en sus procesos, a lo mejor lo pensábamos y decíamos, oh, yo creo que. En estos días hablaba con alguien y yo le decía, la maternidad duele. Y me decía ella, predica de eso. Y yo no quiero asustar a las que aún no son mamás, porque a pesar de que duele, es un privilegio. A pesar de que duele, la esperanza siempre está allí y la fe en que Dios es bueno. ¿Sabe qué? Mi esposo me decía en estos días, porque nosotros teníamos dos perritas, ya una de ellas murió, que se llama Molly, muchas de ustedes la conocieron, y él me decía, después de que se muera Dana, yo no quiero más perritos. No vamos a tener más perritos en la casa, porque eso duele mucho. Y ciertamente las personas que han tenido un perrito saben que es muy dolorosa la partida de ellos. Pero yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué, mi amor? Siempre va a valer la pena. Porque la experiencia que tenemos al tener una criaturita de esa en la familia no va a borrar todas las cosas buenas por el dolor. Si ponemos la mirada en las cosas buenas, el dolor va a estar ahí, pero no va a ser tanta bulla, va a estar ahí sometido, porque las cosas buenas tienen más peso, tienen más valor. Amén. Entonces sí vale la pena tener hijos, sí vale la pena tener perritos, aunque los perritos se vayan, aunque los perritos duren poco, y sí vale la pena tener hijos, aunque los hijos muchas veces no estén viviendo la vida que tú quieres que ellos vivan. Tú siempre tienes que mantenerte firme, creyendo en Dios, creyéndole a Dios y dándole un buen ejemplo, orando por ellos, animándoles y recordándoles lo que la palabra de Dios dice de ellos, porque somos muy fáciles muchas veces para recordarles el mal por el cual están caminando, pero somos muy débiles a veces o muy frágiles para recordarles el diseño de Dios para sus vidas, porque nos enfocamos mucho en el ahora, pero no es el final. Aquí hay un testimonio vivo de que no es el final. Mi historia comenzó muy mal. Gloria a Dios, Dios lo ha enderezado y espero en el nombre de Jesús que culmine cada día mejor. Pero nosotros tenemos que darle a nuestros hijos esperanza de que en este mundo caído sí se puede. Tenemos que darle como madres esperanza, como padres, como hombre y mujer que forman el hogar, esa estabilidad que los hijos necesitan, que sí se puede, aún en momentos difíciles, aún con tropiezos, aún con dolor, aún cuando eres herida, aún cuando muchas veces estás viviendo lo que no esperabas. Vale la pena seguir creyendo y no poniendo la confianza y la mirada en los hijos.
ni en las circunstancias, sino en el Dios creador del cielo y de la tierra, que tiene la última palabra. Amén. Él siempre tiene la última palabra. Y la última palabra de Dios para nosotros es que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para cumplir el fin que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Y yo lo creo, y yo y Dios somos mayoría. Dios solamente necesita una persona que le crea. Una persona que le crea. Porque una persona con Dios es más que suficiente. Él necesita ponerse de acuerdo con alguien aquí en esta tierra para poder hacer su voluntad. Y esa persona puede ser tú y puedo ser yo. Para proclamar su palabra y para destruir las obras del mal. Para destruir al devorador de nuestras almas y de las almas de nuestros hijos. Con un decreto de oración, con una palabra de fe, con una palabra que ya está escrita, con el sello de su preciosa sangre, validó cada una de sus palabras y sus promesas. Para que tú y yo caminemos en victoria, para que tú y yo hoy caminemos y salgamos de este lugar más fortalecida, más animada, porque Dios nos ha dado un privilegio muy grande de representarle en el hogar delante de nuestros hijos, de mantenernos firmes y que su conducta no nos mueva. ¿Sabe qué? Dios permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Y ¿sabe qué? Usted me podrá decir, pero yo no tuve la mejor madre o el mejor padre como para tener un ejemplo, pero tenemos a un Dios vivo. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que nos ama, que nos perdona, que tiene misericordia de nosotros. Tenemos un Dios que nos restaura, que nos levanta cuando nos caemos. Tenemos un Dios que cree en nosotros. Tenemos un Dios que endereza nuestros caminos cuando nos torcemos o nos desviamos. Tenemos un Dios que nos dice, yo creo en ti y mis pensamientos para ti son pensamientos de bien y no de mal. Y tenemos un Dios que no guarda rencor. Y tenemos un Dios que cuando le pedimos perdón nos perdona. Dice que 7 veces se cae el justo, 7 veces nuestro Dios los levanta. Tenemos un Dios poderoso que es nuestro mejor ejemplo. Yo no sé cuál fue tu ejemplo. Yo no sé cómo fue tu historia. Porque en mi vida hubieron historias tristes y dolorosas y también historias muy bellas. Pero yo prefiero y decido atesorar las cosas bellas. Atesorar los momentos que me marcaron para bien. Y los que me marcaron para mal, decido dejarlos en la presencia de Dios. Perdonar y empezar de nuevo. Y que esa historia no se repita en la vida de mis hijos. Es la única manera en que tú puedes hacer que tu historia y tu pasado se corte, perdonando a los que te hirieron. Y en este caso, es tan difícil a veces ver y poder perdonar a una madre. Y no te estoy hablando solamente como mamá, te estoy hablando como hija, porque para poder ser madre tuviste que ser hija primero. Y en este mensaje no solamente encerramos a las madres, sino a los padres también. Es tan difícil perdonar a la persona que me tenía que proteger. Es tan difícil perdonar a la persona que me tenía que cuidar. Es tan difícil perdonar a la persona que tenía que sanarme y me hirió y me golpeó. Sé que es difícil, sé que es muy difícil, pero no es imposible. Con Dios todo es posible. Y de la misma manera, si lo miramos a la inversa, nosotros lo golpeamos, nosotros lo maltratamos, nosotros lo juzgamos, nosotros lo señalamos. Por nuestra causa fue a la cruz, para pagar el precio que cada uno de nosotros merecíamos. Y Él nos perdonó, Él creyó en nosotros, Él tuvo misericordia. Esa misma misericordia que nosotros hemos recibido es lo mismo, no nos pide más que lo que hemos recibido, que nosotros la podamos tener con nuestros padres y con nuestros hijos y con cualquier persona que nos haya hecho daño, para que esa historia se corte y haya un nuevo tiempo. Amén, haya un nuevo tiempo, haya un antes y un después. En el nombre de Jesús. Ese es el deseo de Dios. Gloria a Dios que Dios ha tenido misericordia de ti y te ha traído aquí a conocerle. Qué privilegio tan grande que tu madre también pueda conocerle y pueda ser libre y la historia de todas las generaciones pueda ser cambiada. Y ¿sabes qué? Una persona sanada, restaurada y equipada por Dios cambia generaciones. Cambia generaciones. Así que yo quiero hablarle hoy a las madres de esta casa, preciosas mujeres, esforzadas, valientes, bellas, hombres que están siendo papá y mamá. Pero hay hombres y mujeres acá que tenemos que tomar la decisión de creerle a Dios, que tenemos que tomar la decisión de romper
con lo que nos hirió, con lo que nos dañó y a empezar un nuevo tiempo y marcar una generación para bien. Dios nos ha llamado y nos ha dado una nueva identidad para ser sus discípulos y dejar una huella de su amor, dejar una huella de Él en cada corazón. Y si lo puedo hacer allá afuera, cuanto más en mi hogar, cuanto más en mi familia. Ese es el deseo de Dios para la vida de nosotras como mujeres. Nuestros hijos no pueden ser ni guiados ni educados por las redes sociales, por los amigos, por la escuela, por la iglesia. Es nuestra responsabilidad como madres que nuestros hijos conozcan a Cristo a través de nosotros, del hombre y de la mujer de la casa. Tú como madre le vas a brindar a tus hijos seguridad y tú como padre le vas a brindar a tus hijos el propósito, el destino. Se complementan el uno al otro, el diseño perfecto de Dios, el amor de Dios vertido en el hombre y en la mujer para que juntos puedan mostrar que sí es posible. Amén. Así que yo quiero dar gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes como madres en esta mañana, cada padre, cada hogar, cada familia aquí representada, que de verdad es el diseño de Dios y es nuestra oración como pastores, que los hogares puedan ser cada día más fuertes, que puedan cada día mostrar ese amor de Dios y mostrar que sí es posible, que sí vale la pena. Amén. Así que yo quiero, por favor, que nos pongamos de pie en este momento para poder orar y continuar con nuestro servicio. Y en especial a las madres que se sienten cansadas, que se sienten desanimadas, que se sienten sin fuerzas, animarlas y decirles: la fortaleza de tu vida está en el Señor. La fortaleza de nuestras vidas como madre está en el Señor, y empezar a atesorar cada una de sus promesas, abrazarlas y vivir por la fe. Amén. Así que quiero que levantes tus manos allí donde estás y tengas un momento allí en la presencia del Señor. Puedas mirar allá adentro, examinar tu corazón, tanto hombre como mujer. Es el momento en esta mañana para poder soltar con todo peso, con toda culpa, para soltar todo señalamiento, para soltar todo resentimiento. No importa lo que pasó antes de llegar a este servicio, importa lo que comienza a partir de que salgas de este lugar. Es el momento para pedir perdón y para perdonar. Es el momento para hacer un reset y decirle: Señor, aquí estoy. Dame un nuevo comienzo y permíteme que yo pueda experimentar, Señor, cada día como lo he venido haciendo hasta hoy, pero hoy siendo consciente ese perdón, esa gracia, esa unción que me capacita en cada uno de los roles que tú me has dado en esta vida y poder representarte de la mejor manera. Yo quiero encomendar mi vida a ti una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy quiero presentarte todas las luchas, todos los desafíos que tengo al frente, bien sea como madre, como padre, como hijo. Hoy quiero pedirte un nuevo comienzo, un reset, y que las personas a mi alrededor puedan ver tu reflejo en mí y yo pueda mostrar tu amor, tu ternura, tu corrección, porque tu palabra dice que el Padre al Hijo que ama disciplina, y al que toma por hijo lo azota. Señor, que la disciplina esté siempre en el amor, en tu palabra, que yo no sea permisivo o permisiva y que tampoco sea pura disciplina, que yo pueda reflejarte a ti y de lo que he recibido de ti yo poder manifestar a otro. Hoy me hago consciente, Padre, en el nombre de Jesús, de tu gran amor, misericordia y la gran paciencia que tú tienes conmigo. Ese mismo amor, misericordia y paciencia quiero mostrar a otros en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que tú me ayudes, porque tu palabra dice que si estoy cansado, venga a ti, porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora déjeme orar por usted. Padre, yo te doy gracias por la vida de tu iglesia, Señor, en esta preciosa mañana.
Yo los bendigo en el precioso nombre de Jesucristo. Te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos amados que están representados en este lugar. Yo te doy gracias por este nuevo comienzo, porque tú das nuevas fuerzas, porque tú levantas, aún tu palabra dice que tú das fuerzas al cansado y multiplicas la fuerza del que no tiene ninguna. Tú renuevas la visión en esta mañana, tú renuevas el amor, la reconciliación en el hogar. Señor, yo declaro sobre cada uno de estos hombres y mujeres hogares firmes, hogares, Señor, donde tu amor, donde tu presencia reina, donde tu gobierno se manifiesta en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre, y te doy gracias por el privilegio que nos das al pastor y a mí de poder pastorearles en el nombre de Jesús. Amén y amén.